Querido Espíritu Santo, bienvenido. Precioso Espíritu Santo, amigo Espíritu Santo, presencia de Dios. Bienvenido eres, Señor. Levanta tus manos un momento. Bienvenido Espíritu Santo. Derrama aceite fresco sobre este lugar, Señor. Que cada persona que está aquí pueda ser tocada por ti, ministrada por ti, sanada, renovada, papá. Bienvenido eres, Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor en esta hora? Bueno es Dios. Gloria a Dios para siempre. Puede sentarse. Qué bendición para mí estar aquí una vez más en la ciudad más hermosa del mundo. Gloria a Dios. Sí que es hermosa Walla Walla. Yo estoy siempre bien contento cada vez que vengo. Ya no me quiero ir. Hermoso, hermoso lugar. ¿Cómo está, pastora? Gloria a Dios. Es una bendición ver siempre a la hermana Ruth, pastor David, convivir con ellos. Para mí siempre es un regalo que Dios me da. Y no tenía en la mente que iba a estar aquí esta noche, pero Dios sí, y me siento muy contento de eso. Y de ver a muchos amigos que poco a poco nos hemos ido haciendo aquí en Walla Walla. Y gracias a Dios porque nos da la bendición de estar juntos esta tarde. Amén. Estuve en un tiempo especial ayer en 2 conferencias para la familia. Muy buen tiempo, muy poderoso. Y estoy contento de que viajamos, pastor David y yo, para estar aquí hoy. Y gracias a Dios por eso. Así que por favor voltee con alguien y déle una sonrisa. Dígale hola, ¿cómo estás? Enséñele sus dientes, los que tenga. Y salúdelo y denle un abrazo si puede, por favor. Qué bendición estar juntos. Amén. Quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor mientras a Mateo capítulo 27 versos 33 en adelante. Y vamos a dejar que el Señor hable a nuestros corazones. Amén. Recibo un saludo de mi esposa en Veracruz, de mis 3 hijas. Allá estamos sirviendo al Señor. Hace un año empezamos una congregación. Se llama Renuevo, porque Dios nos ha dejado ver un renuevo en nuestra vida, en nuestra casa. Llevamos un año, ahí estamos sirviendo al Señor y estábamos en un pequeñito lugar y ahí estamos todavía, pero estamos moviéndonos a otra zona más estratégica, donde la gente le sea más fácil llegar, porque usted sabe que en México no todo el mundo tiene auto, así que hay que buscar un lugar donde pueda la gente ir en las rutas de pasaje. Y nos estamos moviendo. Yo creo que de aquí a marzo estaremos ya en un nuevo lugar. Y así que ore siempre por nosotros. Seguimos con el trabajo evangelizador. El año pasado tuvimos algunas cruzadas evangelísticas. Y bueno, seguimos trabajando en esa ruta este año para la gloria del Señor. ¿Está listo? Ok, dice la palabra del Señor. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Algunos dicen que le llamaban Gólgota al lugar porque tenía una serie de formas caprichosas la roca de ese monte que parecían un cráneo. Otros dicen que era un lugar donde se había sepultado Adán. Otros piensan que Gólgota era un lugar donde había muchas osamentas, muchos huesos. Lo que sí es cierto es que el Gólgota es un lugar de muerte, un lugar desagradable, y ahí crucificaron al Señor. La cruz nunca ha sido un lugar agradable. La cruz siempre ha sido un lugar de dolor, de quebranto, un lugar de muerte. Y cuando nosotros vemos a Cristo en la cruz, nosotros vemos a quien entregó su vida en la cruz por nosotros, para salvarnos, para perdonarnos. Pero que antes de vencer al enemigo y vencer la enfermedad,
tuvo que vencer el temor a depositar su vida completamente en las manos de Dios. La proeza de Jesús al vencer en la cruz del Calvario no solo radica en que venció al diablo, sino que se venció a sí mismo. Venció el temor de la muerte. El temor de la muerte es uno de los miedos más grandes que el hombre puede vivir. Hay varios. Podemos mencionar, por ejemplo, el miedo a hablar en público. Aunque parezca increíble, es uno de los temores más grandes que el hombre tiene. El otro miedo es que muera un familiar. Pero el número uno, universalmente, es el temor a la muerte. Y por lo menos hay dos razones por las que podemos tener miedo, o la gente tiene miedo a la muerte. Número uno, porque a ciencia cierta no sabemos qué hay después. Las personas no hemos ido y regresado. Ninguno de los que estamos aquí hemos muerto y después de un año hemos vuelto a decir cómo está la cosa por allá. Así que el no saber a ciencia cierta qué ocurre cuando cierras los ojos genera miedo. La otra razón por la que hay miedo a la muerte es porque hay muchas promesas en la Biblia sobre la vida eterna, pero no siempre las creemos. Jesús nos dice, cuando Él está hablando a Nicodemo, dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Después Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. El Hijo de Dios tiene vida eterna cuando entrega su vida al Señor. No es que va a tener un día vida eterna. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, la vida de Dios viene a ti. Pero no siempre nos sostenemos en las promesas de Dios con respecto a la eternidad, y el no tener la fe en esas promesas de Dios nos genera temor. Sin embargo, nosotros vemos a Cristo yendo a la cruz del Calvario y venciendo ese temor, y con ese temor venciendo todas las demás cosas. En la cruz del Calvario nosotros debemos identificarnos con Jesús en tres áreas. La primera, para nosotros la cruz representa transferencia. Diga conmigo: transferencia. Cuando vemos a Jesús en la cruz, vemos a aquel que llevó nuestro pecado, y al llevar nuestro pecado nos puso en nosotros su santidad. Hay una transferencia. Tú le das al Señor tu pecado, Él te da su santidad. Tú le das tu injusticia, Él te da su justicia. Tú le das tu enfermedad, Él te da un milagro. Amén. Tú le das a tu maldición y Él da sobre ti bendición. Eso ocurre en la cruz, una transferencia. La segunda cosa que la cruz debe representar para nosotros es que en la cruz del Calvario nuestro viejo hombre fue crucificado. Dice Pablo a los romanos que el viejo hombre fue clavado en esa cruz. Dice que nuestra vida, nosotros morimos cuando nos bautizamos y resucitamos con Jesús. Y luego le escribe a los Efesios y les dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales. Así que la cruz para nosotros representa un lugar donde nuestro viejo hombre fue crucificado, y debemos creerlo. Pero la tercera cosa que la cruz representa para nosotros es que representa una identificación con el Señor para entregar voluntariamente nuestra vida a Él, al gobierno de su voluntad. Porque la cruz no es un episodio sencillo en la vida de Jesús. No es para nada sencillo, porque la Biblia nos dice en Lucas 23, en el verso 44, nos dice lo que hay en la mente del Señor cuando Él va a ir a la cruz. Dice la palabra del Señor, hablando de Jesús en ese madero, clavado en ese madero. Dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y usted encuentra en la cruz del Calvario algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, Jesús no es una persona que está agonizando. No es un agonizante Jesús en la cruz. Él está en la cruz, pero está consciente.
Todos los que están en la cruz, los reos que están en la cruz, maldicen a sus verdugos. Jesús ora por los que lo están ejecutando y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús está en la cruz y tiene tiempo para preocuparse por su madre y por el discípulo más joven. Y dice: mujer, he ahí tu hijo. Y le dice a Juan: hijo, he ahí tu madre. Es un Jesús consciente, no es un Jesús agonizante. ¿Por qué? Porque a Jesús no lo mataron los romanos ni lo mataron los judíos. Él dijo: a mí nadie me quita mi vida, yo mismo la doy. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y Él está en la cruz del Calvario únicamente porque está rendido a la voluntad de Dios. No sé si usted me está escuchando. Él está en la cruz porque Él está rendido a la voluntad de Dios. Porque los clavos de hierro no pueden detener en una cruz a un Dios todopoderoso. Pero si no pudieran detenerlo, entonces Él está ahí voluntariamente. Porque Él decidió someterse a la voluntad de su Padre. Y por eso no está agonizando. Pero vea la mentalidad que hay en Él. Él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, entonces expiró. O sea, Él no es el típico enfermo que está muriendo y no le da tiempo de terminar la última frase. Él habla con su Padre. Previo a eso dice todas las cosas que debía decir. Y una vez entregando su espíritu en las manos de Dios, expira. Y eso a nosotros nos muestra una total confianza en que Dios es suficiente para cumplir sus promesas. En que cuando tú le das tu vida a Dios, Él está a cargo. Y que cuando Él está a cargo, no hay nadie que pueda detener que Dios cumpla su propósito. Él está en la cruz del Calvario y por eso dice eso. Y cuando Pedro da su primera prédica en el libro de los Hechos capítulo 2, que ya no es ese Pedro temeroso, sino es un Pedro lleno del poder de Dios. En síntesis, su mensaje dice: porque este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Para Pedro, Jesús dice: ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Amén. Pero sigue predicando y cita el Salmo 16. El Salmo 16 fue escrito por David, pero las palabras del Salmo 16 no se pueden aplicar a David todas. Es un salmo mesiánico, habla del futuro, habla del Mesías. Pedro está predicando en Hechos 2:24 y dice, hablando de Cristo, dice: el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, y ahí cita el Salmo 16: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual se alegró mi corazón y se gozó mi lengua. Y luego dice: y aún mi carne descansará en esperanza. Vea por favor este escenario. Jesús está diciendo en la cruz, no lo dijo allí, está en su corazón. Es David quien lo está diciendo. Pero no está hablando David de sí mismo, está hablando del Mesías. No dice él, cuando él está describiendo al Mesías, dice: y mi carne descansará en esperanza. Eso es lo que hay en el corazón de Cristo en la cruz. Cuando él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que su carne descansará en esperanza. Que sí va a ir a la tumba, pero él tiene una esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades. Eso es lo que está pensando Cristo. Y David lo describe en el Salmo 16: no dejarás mi alma en el Hades. Pedro dice: esto no lo pudo haber dicho David de sí mismo, porque su tumba está entre nosotros. Entonces no está hablando de David, está hablando de Jesús. Mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ante tal convicción, Jesús puede decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ante tal confianza y dependencia, él puede expirar, porque él está seguro que después de eso el Padre está a cargo. Está seguro que no se va a quedar en la tumba. Está seguro que su Padre cumplirá su promesa y lo va a levantar. Él cerró sus ojos, pero ahora espera que el primer día de la semana va a haber una cita divina en la tumba
porque el Espíritu Santo va a descender y lo va a resucitar. Eso dice la Biblia, que el Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos es el que vivifica nuestros cuerpos mortales. Entonces, esa dependencia, esa seguridad que hay en Cristo, la revela David cuando escribe el Salmo 16. Ese es el modelo que el Señor nos deja a nosotros. Antes de que pueda vencer cualquier otra cosa, tuvo que vencer el temor de dejar todo en las manos de Dios. Diga conmigo, todo en las manos de Dios. Antes de vencer la muerte, antes de vencer la enfermedad, antes de vencer al diablo, él tuvo que vencer el temor de dejar todo en las manos de Dios. Ese es el modelo que Dios nos deja a nosotros. Por eso la cruz es un lugar donde nos entregamos a Dios para cumplir su voluntad. Y este pasaje en el que ya estando en la cruz, Lucas y Marcos dicen que él tuvo sed y que le ofrecieron a tomar algo. Pero Mateo es el único que dice los ingredientes de eso que le dieron. Dice que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, y que cuando lo probó no quiso tomárselo, porque ese vinagre con hiel era un narcótico que se usaba para evitar que los reos sintieran tanto dolor. Y no es que a los romanos les causara tener misericordia de un reo, sino que era más fácil crucificar, traspasarle las manos y los pies a un hombre un poco narcotizado que a uno en sus 5 sentidos. No quiso beberlo porque la cruz fue real. Diga conmigo, la cruz fue real. La cruz no fue con aire acondicionado. La cruz no fue acolchonada. La cruz fue real. El dolor fue real porque la entrega fue real. La entrega fue completa, la entrega fue total. Y cuando hablamos de Cristo como nuestro modelo, Él nos llama a nosotros que nuestra entrega sea total, nuestra entrega sea completa, el sometimiento de nuestra vida a la voluntad de Dios sea real. No busquemos entonces una cruz con aire acondicionado. No busquemos una cruz que no duela, porque en verdad dolerá. Antes de poder ver al enemigo caer derribado delante de nosotros, tenemos que ver caer el temor a que Dios haga su voluntad en nuestras vidas, a someter nuestra casa, nuestra familia, nuestros matrimonios, nuestro futuro a la voluntad de Dios por encima de nuestra voluntad. En el Antiguo Testamento había muchos sacrificios. Uno de ellos es el holocausto. El holocausto era diferente al sacrificio de la expiación o al sacrificio por el pecado o a otros, porque a diferencia de los demás, el holocausto era algo que se ofrecía voluntariamente. No necesitabas cometer un pecado para ofrecerlo. Simplemente tú deseabas ofrecer un sacrificio a Dios y lo hacías. Eso es un holocausto. Por eso este sacrificio es una figura de nuestro Señor, porque la Biblia dice: como cordero fue llevado al matadero. Es un acto voluntario. El Señor, nuestro Salvador, sí, la expiación, el sacrificio de expiación es algo que es una imagen de nuestro Salvador. Igual el sacrificio por el pecado y todos los demás, pero el holocausto en especial revela de una manera muy, muy clara el corazón de Cristo, quien voluntariamente se entrega a Dios. ¿Qué le estoy diciendo? Que la cruz no solo es un lugar de redención. La cruz no solo es un lugar de perdón, donde Él muere en la cruz para que Dios nos perdone. La cruz también es un lugar donde Él voluntariamente se rinde a Dios. Su vida es puesta en la voluntad de Dios completa. Aleluya. Ese holocausto era hecho con un becerro. Y libra por libra los toros son los animales más fuertes sobre la faz de la tierra. Así que cuando llegaban al altar del sacrificio con ese becerro,
tan fuerte, tan grande, tan vigoroso. Podías contar cada uno de esos músculos de ese animal tan fuerte. Pero en algún momento le cortaban el cuello y las piernas de ese animal tan grande, tan fuerte, tan vigoroso empezaban a tambalear. Y en algún momento ese animal caía. Un segundo antes era grande, era fuerte, era vigoroso, libra por libra el animal más fuerte sobre la faz de la tierra. Pero un segundo después caía desplomado. Y se escuchaba el golpe sobre la tierra de ese animal que había sido derribado. El holocausto representa la entrega de nuestra carnalidad delante de Dios. Tan fuerte, tan vigoroso, tan difícil de domar, tan difícil de controlar, pero entregado a Dios en un sacrificio. Eso es lo que dice la palabra cuando Pablo habla a los romanos y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo. Diga conmigo: ese es mi verdadero culto. Sí, el culto no es aquí, esto es parte de. Pero Pablo dice: yo les ruego que presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El culto en nuestra vida no es solo venir aquí y cantar. Nuestro culto real, el más alto, el más elevado, es cuando nuestra vida es una ofrenda a Él. Es cuando tú le dices: Señor, es tu voluntad sobre la mía, es mi vida rendida a ti completamente. Y entonces Pablo sigue diciendo, en medio de esto, aunque usamos el siguiente verso muchas veces para hablar de liderazgo y de una mente de ganadores y todo aquello, Pablo usa el decir: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No lo usa para hablar de liderazgo, lo usa para hablar de culto. Diga conmigo: culto. Nosotros usamos el verso 2 de Romanos 12 generalmente para hablar de una mente de un líder, de no conformarnos a este siglo. Pero la verdad, en el contexto, está entregando este versículo como una forma de culto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Diga conmigo: la voluntad de Dios es buena. Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena y es agradable, aunque a veces parece que es desagradable. Y es perfecta. Pero solo es perfecta, es buena y es agradable cuando podemos someter nuestra voluntad y nuestros pensamientos a la voluntad de Dios. Entonces obedecer a Dios nos resulta bueno, nos resulta agradable y nos resulta algo completo, perfecto, bien hecho. Solamente cuando nuestra mente está sometida a la voluntad de Dios. Por eso es muy difícil que un matrimonio se ponga de acuerdo mientras nuestra carne está viva. Es muy difícil porque cada quien tiene su opinión sobre las cosas. Pero cuando sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, descubrimos que lo que Dios va a hacer, los planes de Dios, el deseo de Dios siempre será bueno, siempre será agradable y siempre será perfecto para la gloria de su nombre. Ese era el mensaje de Pablo, el que decía a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo aquí en Walla Walla lo vivo en la fe. En la fe del Hijo de Dios, no en mi fe, en la fe de Él. Y vea cuál es esa fe: en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. Usted está aquí porque Él se entregó. Dale un codazo a tu vecino, por ahí lo despiertas. Usted está aquí porque Él se entregó. Usted y yo no estaríamos aquí, ni seríamos salvos, ni esperaríamos el cielo, pero Él se entregó. Y es por esa entrega que usted está aquí. Y Pablo dice: mi mejor lugar es identificado con Él, no solo en que Él me justificó y me santificó, sino me identifico con Él en su muerte, en su entrega, en ese rendirme delante de Dios. Ese es el mensaje de Cristo. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Diga conmigo: mucho fruto.
Así que si somos capaces de rendir nuestra voluntad a Dios, Dios va a hacer que haya mucho fruto en nuestras vidas, mucho fruto en nuestra casa, mucho fruto en nuestros hijos. Él puede hacerlo. Voltea con tu vecino, míralo y dile: me parece que vienen cosas buenas para ti. Porque cuando rendimos nuestra voluntad a Dios, dice Dios, va a haber mucho fruto. Tu vida va a levantarse, tu hogar se va a restaurar, tus hijos van a ser levantados, tus finanzas van a mejorar. Dios te va a promover, va a haber fruto, aleluya. No había nada, pero ahora va a empezar a haber fruto. Ahora va a empezar a haber abundancia, ahora va a empezar a haber victoria, ahora va a empezar a haber gozo, aleluya. Porque hay fruto. Dice: si tú mueres, llevas fruto. La semilla, usted está en un ámbito agrícola. La semilla tiene que ser sembrada para que reviente y dé fruto. Y dice: si eso sucede, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. De hecho, muchos de nosotros, por amarnos tanto, perdimos muchos años. Perdimos años queriendo hacerlo en nuestras fuerzas, queriendo conseguirlo en nuestras fuerzas. Perdimos años, porque el que ama su vida la perderá. Dice: y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Porque a veces le servimos, pero no lo seguimos. Entonces lo servimos, hacemos las cosas, pero servimos como a nuestro estilo, ¿no? Pero él dice: el que me sirve, sígame. O sea, no solo es sirve, sino síguelo, ríndete, para que el servicio se note. Porque si no, el servicio se vuelve una carga. El servicio parece que no da fruto a nuestra casa, a nuestra familia. Pero Dios dice: no, si tú me sirves, sígueme. Si me sirves, sígueme. Y donde yo estoy, allí también está mi servidor. Eso me gusta. Porque donde Él se mueve hay victoria, y ahí voy a estar yo. Donde yo voy, vas tú. Dice: si tú me sirves, donde yo me muevo, tú vas. El más grande mérito de Enoc era ese. Y Enoc caminó con Dios. Moisés dice: sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. O sea, todo el pueblo lo que veía eran los milagros. Pero Moisés sabía su dirección, su email, su Twitter, su Facebook, su teléfono. Le mandaba textos, le contestaba. A los hijos de Israel sus obras, pero a Moisés sus caminos se los notificó. El que me sirve, donde yo estoy, allí estará mi servidor. Pero luego dice: y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Nosotros disfrutamos de la gracia de Dios. Por la gracia de Dios fuimos salvos. Dios salvó nuestra vida de los pecados. Por su gracia nos dio un ministerio. Por su gracia nos abrió un lugar en el cielo. Bendita gracia, ¿no le parece? Dios nos ha dado su misericordia. Su misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. Dice: por su misericordia no hemos sido consumidos. Algunos estaríamos ya con la cabeza cortada, pero por su misericordia aquí estamos. Nos hemos portado tan mal que era para que todo estuviera arruinado. Pero no está arruinado porque Dios nos ha tenido misericordia. Amén. Algunos hemos hecho de todo y ahí seguimos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia. Bendito Dios por su misericordia. La justicia de Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. ¿Qué es ser justificado? Justificado es que Dios borra tu expediente. Cuando tú crees a Dios, Dios te hace justo. Esa es la justificación. Dios borrando tu expediente. No es que tú eres, si ya pasaron 20 años y ya no tomas. Alcohólicos Anónimos dice que tú eres alcohólico. Pero Dios dice que eres nueva criatura. Dios dice que tu expediente está borrado, que eres hijo y eres heredero. Eso es la justicia de Dios en ti, porque Dios su justicia te la da. Maravillosa justicia. Justicia, gracia, misericordia. Gracias a Dios por eso. Pero podemos tener gracia y podemos tener la misericordia de Dios y su justicia. Pero este pasaje nos lleva a algo más grande. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Esta es honra. Algunos hemos vivido en la dimensión de la gracia muchos años. Otros hemos vivido en la dimensión de la puritita misericordia de Dios.
Pero Dios dice: yo quiero llevarte a una dimensión de honra, porque eso es poderoso. Es como hace muchos años yo estaba en una reunión por ahí sentado entre la gente y era un orador muy importante, y cuando estaba predicando por allá me vio y detuvo la prédica y fue corriendo y me saludó y dijo: Víctor, qué gusto verte. Me puso de pie, me abrazó y me dijo: vente, 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 siéntate de aquí adelante. Y yo me quedé así sorprendido, porque eso es honra. Honra es que Dios te saca del último lugar y te trae al frente. Honra es que Dios te mira entre la gente y Dios le dice al profeta: no mires lo de afuera, porque yo miro el corazón, ve y úngelo. Honra es que Dios te levanta aunque tus enemigos estén en contra de ti. Él prepara mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Y Dios dice, hablando de entrega, hablando de rendirse, hablando de cuando el grano de trigo muere, dice: el que me sirve, mi Padre le honrará. Así que tú y yo nunca veremos una dimensión de honra tal que cuando nuestra voluntad es rendida a Él. Cuando tú rindes tu voluntad a Dios, tú y yo vamos a ver una dimensión de honra que no hay en otro lugar. En la entrega. Cuando entres a tu cuarto, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay veces Dios no nos puede recompensar en público porque hay algo en el secreto que no está funcionando bien. Entonces Dios dice: si tú puedes honrarlo en lo secreto, buscar a tu Padre en lo secreto, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso es honra. Y eso sucede cuando tú puedes venir a Dios y decir: toma mi vida, te entrego de verdad mi vida. Ahora, nuestra carnalidad siempre buscará una relación con Dios que evite la entrega. La religión nos va a dejar con todo el molde sin entrega. La religión funciona aunque no te entregues a Dios. Es más, mucha gente ya no honra a Dios por mucho tiempo, pero le quedan los moldes. Se pelea con los testigos de Jehová, se pelea que por las imágenes, se pelea con otros que porque no sé, el velo, no le gusta la música muy acelerada. Tiene todo el formato de la religión, pero lo menos que hace es rendir su voluntad a Dios. Voltea con tu vecino y dile: me pasó rozando, pero era para ti. Así que el asunto es que hay veces no hay ya nada, pero queda la forma, porque nuestra carne siempre buscará una relación con Dios que evite la entrega. Jesús empezó a decir a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y entonces Pedro lo llamó aparte, porque Pedro era uno de esos hermanos que leen muchos libros de Paulo Coelho y de Ogmandino y no se leen la Biblia nunca, pero ya se leyeron como 5 novelas de Paulo Coelho que le dice que usted es muy importante, usted todo lo va a lograr, que usted se merece todo. Porque el humanismo, que es la esencia de todas estas novelas, el humanismo es una filosofía egoísta que coloca al hombre como el centro del universo. Así que el humanismo le dice: usted se merece todo, usted no se merece esto, ni aquello, ni esto otro más. Dentro de ese contexto humanista está el concepto tóxico, las personas tóxicas, ¿cómo las saco de mi vida? El problema es que a veces es tóxico el esposo, ¿cómo lo saco de mi vida? Es tóxica la esposa, ¿cómo la saco de mi vida? Es tóxica mi suegra, ¿cómo la saco de mi vida? Si son tóxicos, quítalos de tu vida. Tú mereces ser feliz. Entonces hay un mundo hoy sacando personas de su vida. El mensaje de Cristo no es ese. El mensaje de Cristo es: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el mensaje de Cristo es: ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Si te piden cargar 1 milla, ve con el 2. El mensaje de Cristo es: entrega tu voluntad, déjame que yo me mueva, déjame que yo gobierne, déjame que yo intervenga. Porque si tu vida está sometida a la voluntad de Dios, al igual que Cristo, aunque te metan a una tumba, de ahí te levantará Dios. Él hará que tus enemigos sean derrotados. Él empezará a pelear por tu vida cuando tú y yo estamos
sometidos a su voluntad. Entonces Jesús voltea con Pedro, que le está diciendo que se cuide, quiérete mucho, mira, no te mereces esto, mira, todos los romanos y judíos son tóxicos, sácalos de tu vida, tú eres la mamá de los... Todo eso que puede decirle a alguien. Y Jesús voltea y le dice: quítate de mí, quítate delante de mí, Satanás, porque tú me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Vea, es un asunto de enfoque, porque no pones la mira en las cosas de Dios, pones tu mirada en las cosas de los hombres. Entonces el tema es: ¿dónde está tu enfoque? Cuando enfrentas la vida, ¿dónde está tu enfoque? ¿Hacia dónde tú te diriges? Cuando tienes un lío en tu casa, con tus hijos, en tus finanzas, en tu alma, en tu yo, ¿dónde está tu enfoque? ¿En lo de Dios o en lo de la tierra? Porque le dice: tú pones la mirada en las cosas de los hombres. Y entonces Jesús le dijo a sus discípulos en ese contexto: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es decir, a Dios le importa más tu salvación que tu éxito. A Dios le importa que un día en el cielo tú estés ahí. Porque sería muy triste que después de estar 30 años en la iglesia, viniendo todos los domingos, cuando estemos en el cielo no te encontremos. A Dios le interesa nuestra salvación. A Dios le interesa que nuestro hogar se levante. Le interesa que nuestra familia pueda vivir en victoria. Pero nunca va a vivir en victoria hasta que nuestra voluntad se entregue. Yo quisiera, como consejero, que cuando un matrimonio viene a pedir consejería, el varón que viene y me dice: pastor, quiero hablar con usted. Yo nunca en 26 años he encontrado a un varón que venga y me diga: hermano, quiero hablar con usted porque yo tengo un carácter de los 1000 demonios y necesito pedirle a Dios perdón y quiero que usted me ayude a superar eso. Yo soy violento, pastor, yo le pego a mis hijos hasta que me canso, yo trato a mi mujer con la punta del pie. Pastor, yo necesito arrepentirme porque soy un pecador y yo no quiero que mi casa viva así. No, yo nunca he encontrado a nadie que me ha dicho eso. Yo quisiera en 26 años que hubiera venido alguna vez una mujer y me dijera: pastor, yo quiero hablar con usted porque le quiero confesar delante de Dios que yo soy una manipuladora, que yo soy una controladora, que sí, mi marido es la cabeza, pero yo soy el cuello que mueve la cabeza. Y si no se hace lo que yo quiero, yo busco que se haga lo que yo quiero hasta que lo logro, porque soy una mujer que no me someto a la voluntad de Dios, pero me quiero arrepentir. 26 años yo siempre he encontrado que alguien viene y dice: pastor, estoy aquí porque esa mujer ya no la aguanto. Pastor, estoy aquí porque ese hombre ya no lo soporto. Y eso es el asunto por el cual, aunque a veces conocemos la palabra de Dios, hay una falta de entrega, porque muchos de nosotros vimos la cruz y sí dijimos: pásenme pero un galón de vinagre con hiel para que no sienta tan feo. Pásenme un galón frappé de vinagre con hiel para que yo me vuelva cristiano. Y muchos llevamos mucho tiempo de cristianos con una cruz que no duele, en una cruz donde no ha habido una entrega. Muchos de nosotros llegamos a la iglesia porque tenemos problemas. Yo tengo personas en mi congregación que si no tuvieran un problema no vendrían. Pero eso es allá en Veracruz, donde no cae nieve. Así les pasa a los que siempre les da el sol. Pero me escribió hace poco, la semana pasada, alguien: yo ya sé su problema, ya me lo platicó una y dos y tres veces. Yo creo que aquí no hay, pero allá en la iglesia yo tengo gente que cada vez que me ven platica lo mismo, la misma bronca, la misma crisis, la misma situación. Ya me la sé, ya sé de qué me va a hablar. Es más, termino de predicar y ya me está mirando y yo digo: me va a decir lo mismo. Y si me bajo, hermanos, ¿qué cree? Fíjese, yo ya me sé lo que me va a decir. Y yo le digo a Dios: ayúdame, porque ya no sé ni qué decirle, porque ya sé de cuál es la solución. Entonces esta vez oré y dije: Señor, ayúdame. Entonces le dije: mira, hermano, vamos a hacer esto. Agarra tu problema y mételo a un cajón, por favor.
todo ese problema por el cual tú siempre oras, porque tú no oras por otra cosa que no sea por ese problema, mételo en un cajón. Y ahora, por favor, ven delante de Dios y háblale de ti, de cómo estás tú, de tu relación con Él, de tus pecados, porque a Dios le importa salvarte. El problema es segunda cosa. La bronca con tu mujer es la segunda cosa, pero la primera es que Dios quiere verte en el cielo. Ponte a cuentas tú con Dios. Toma tu vida y pónsela a Dios como una ofrenda y dile: aquí estoy, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios está buscando a alguien en tu casa que se vuelva un aliado de Él. Pero Él no se alía con alguien que no se entrega. David estaba ahí con todos los guerreros. Tenían miedo todos los guerreros bravos, esos hebreos machos mexicanos, pero tenían miedo. Y el gigante ahí vociferando. Y David se atrevió y pum, lo tumbó. Usted sabe la historia. Y cuando cayó el gigante, todos los hebreos que tenían miedo se volvieron valientes y se fueron encima de los filisteos y los derrotaron. Porque cayó el gigante, ¿verdad? Antes de que cayera el gigante, todo el mundo tenía miedo. Pero después que el gigante cayó, los miedosos se volvieron valientes. Dios está buscando a alguien así en tu casa. Gracias por su entusiasmo. Dios está buscando a alguien en tu casa que se cambie de bando. Alguien que se salga del problema, deje de ser parte de un problema y se vuelva parte de una solución. Dios está buscando a alguien que en vez de estar acusando a los demás se salga de allí y diga: Dios, aquí está mi vida, toma mi vida, Señor. Si se arregla el problema, bien, y si no se arregla, yo quiero ver tu gloria en mi vida. Yo quiero un avivamiento en mi casa. Yo quiero que tú te muevas en mí. Yo quiero que estar a cuentas contigo. Quiero que tú me levantes, quiero que tú me unjas y que el problema no detenga el destino profético que tú has planeado para mí. Yo quiero eso, Señor. Porque muchas veces nosotros hemos buscado una cruz con aire acondicionado, donde no haya como una necesidad de entregarse. Dice la Biblia: y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo. Y el mensaje, y con eso termino, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dale un empujón a tu vecino y dile: no te aferres. Suena canción de Juan Gabriel, pero dile: no te aferres. ¿Ok? No te aferres como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomando forma de siervo fue a la muerte, y dice: muerte de cruz. Por lo cual, diga conmigo: por lo cual. O sea, en razón de eso, Dios lo exaltó. Yo quisiera que esa historia sea la que se cuente de mí. Que Dios diga: Dios lo exaltó. Que la gente pueda decir: Dios levantó esa vida, Dios levantó esa casa, Dios levantó esa mujer, Dios levantó esos hijos. Porque dice la Biblia que el hombre que teme a Jehová, su descendencia será poderosa en la tierra. No dice: sus hijos serán los más terribles de la cuadra, sus hijos serán unos drogadictos. No, eso no dice. Dice: el hombre que teme al Señor. No dice el que va a la iglesia Walla Walla. No. No es el que compra los tamales oaxaqueños que hacen cada sábado. No, es el que teme a Jehová. Su descendencia será poderosa en la tierra. Poderosa en la tierra. Entonces todo tiene que ver con mi corazón delante de Dios. Que yo pueda realmente mi corazón dárselo al Señor. Y dice: Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. Jesucristo destruyó a la muerte, venció al enemigo, venció la enfermedad y fue exaltado. ¿Cuál fue la clave según Filipenses? Que se despojó de sí mismo. La iglesia ha sido llamada a tener poder. Yo nunca he visto más grande manifestación de poder que cuando Dios encuentra a una persona consagrada. La Biblia dice que en los postreros días habría muchos hombres amadores de sí mismos. Esta sociedad es así. Vivimos en una sociedad amadora de sí mismo, egoísta. Una sociedad que solo piensa en ella, en las personas. Muchas de las leyes que cambian y se están aprobando
como base tienen el egoísmo. El Señor Jesús dijo que sería en los últimos días como los días de Noé, que se casaban y se daban en casamiento. Y sin entrar en detalles, solo lo que veo así a flor de piel de ese pasaje es una sociedad egoísta que solo piensa en ella. Cuando la iglesia se volvió amadora de sí misma, la iglesia perdió su poder. Pero todas las veces que ha habido avivamiento, usted va a encontrar iglesias que dejaron de pensar en ellos mismos y empezaron a pensar en Dios y se consagraron. Hay una diferencia entre el pentecostalismo de 1901 y 1906 y el nuevo Pentecostés de los 70, 80. El de los 70, 80 vino de un movimiento más en los carismas. El de 901 y 1906 vino del movimiento de santidad en los Estados Unidos. De esos grupos que empezaron a buscar consagrarse y vivir en santidad. Y en ese consagrarse y vivir en santidad, Dios mandó un avivamiento que en 100 años afectó al mundo entero. En los 70 y 80 no surgió ese Pentecostés de movimientos de santidad, surgió más bien de movimientos carismáticos, donde había que se caía la gente, que reía, que había dones. Y no es que esté mal eso, pero no surgió del mismo contexto histórico de una iglesia consagrada. Y como no surgió de allí, este Pentecostés ha tenido muchas deformaciones y se quedó en lo carismático nada más. Dios quiere traer a nuestras vidas un avivamiento. Un avivamiento que no sea solo que me caí y lloré, sino que me levanté y mi vida cambió. Me levanté y empecé a afectar mi ciudad. Me levanté y empecé a ver mis hijos ver la gloria de Dios como nunca antes. Así que en esta hora Dios quiere sembrar una semilla en nuestro corazón. Una semilla que traiga mucho fruto. Y yo quiero invitarle que se ponga de pie y quiero terminar con esto. El más grande milagro en nuestra vida es el milagro de nuestra voluntad en las manos de Dios. Es el milagro en el que le podemos decir a Dios: Señor, yo me someto a ti. Me someto a ti. Me someto a tus planes. Porque el diablo le tiene miedo a una iglesia consagrada. Gracias por su entusiasmo. No hay algo que haga temblar más al enemigo que cuando una iglesia se rinde a Dios de verdad. Mire, hermano, mientras no nos rendimos, traemos los mismos problemas por décadas. La misma cosa, la misma batalla, la misma lucha. Siempre. Pero cuando empezamos a hacer tratos serios con Dios, Él entra en acción. La Biblia nos habla de David, que quería traer el arca a Jerusalén. ¿Recuerda de eso usted? Sí. David no era rey, él era pastor de ovejas, que no sabía nada de política, ni de gobierno, ni nada de eso. Y cuando él iba a reinar, pensó que era bueno traer el arca. Y de hecho lo logró. Y puso adoradores que todo el día y toda la noche estuvieran adorando. Hizo otro tabernáculo, porque el tabernáculo primero estaba en Silo, pero él hizo otro ahí en Jerusalén. Y como se le acabaron los instrumentos, dijo: pues voy a inventar nuevos instrumentos. Inventó instrumentos y puso gente a tocarlos. ¿Por qué? Porque sabía él que él no era un experto, pero que si podría traer la presencia de Dios, tenía cualquier batalla ganada. Amén. Y el día que trajo el arca, la trajo porque un día los filisteos les hicieron la guerra a Israel. Israel dijo: pues vamos a llevar el arca, porque si llevamos el arca ganamos. Así al estilo de esos que ponen la Biblia en la sala abierta en el Salmo 91 para que se salgan los demonios. Porque nada más porque la Biblia está abierta en el Salmo 91, ¿no?
No, pues es que así no funciona. La Biblia funciona en tu corazón, no en la sala de la casa, como amuleto, ¿no? Y como llevaron el arca como amuleto, se las quitaron y perdieron la batalla. Y allá les hizo un montón de problemas, porque cuando ellos se llevaron el arca, la metieron en el templo de su Dios, y su Dios amaneció tirado con la cabeza cortada y todos se enfermaron. Dice la Biblia que un día se enfermaron tanto que hubo 50,000 muertos, porque se llevaron la gloria de Dios al lugar equivocado. Y entonces dijeron: ¿saben qué? Mejor se las regresamos. Se las regresaron y las llevaron a la casa de Abinadab. Y ahí estuvo en la casa de Abinadab 20 años. ¿Cuántos? 20 años en la casa de Abinadab. Pero para la casa de Abinadab tener el arca era como cualquier cosa. ¿A cuánto les gustaría recibir a Jesús a comer hoy? Pues no está él, pero estamos el pastor y yo, ¿verdad? No es cierto. Predicador mañoso que es, ¿no? No, pero deje que le diga por qué le digo esto. Porque hubo un fariseo que recibió a Cristo a comer y ni siquiera le lavó los pies. Y en aquellos días los caminos no los contaminaba el smog de los carros, sino el excremento de los animales. Así que le lavaban los pies porque los pies olían mal. Recibió a Cristo en su casa y olía mal porque no le lavó los pies. Para ese fariseo Jesús era como cualquier otro. Es más, mientras estaba ahí, la mujer llegó y rompió el perfume y lloró en sus pies y todo. Él dijo: si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo toca. O sea, vea lo que para este hombre significaba Cristo. Nada. Bueno, Abinadab recibió el arca en su casa y estuvo 20 años. Y no dice que haya pasado absolutamente nada. Nada. Entonces se llevaron el arca de casa de Abinadab a Jerusalén. Y cuando iban en el camino, usted sabe la historia, se movió el arca y se iba a caer, y Usa extendió la mano y la tocó y cayó muerto. Y Usa era hijo de Abinadab. Así que el hecho de que él haya tocado me deja ver a mí lo que para Usa significaba el arca. Era algo común. Entonces esa historia termina triste en un funeral, y luego le tocan la puerta a Obededón. Y dice: señor Obededón, tenemos un arca que no sabemos dónde ponerla. Si usted nos da permiso, la ponemos en su casa. Fíjese que se acaba de morir un cuate ahí porque la tocó, pero ahora pues, ni para atrás ni para adelante. La traemos a su casa. Y él dijo: a ver, más despacio. ¿Que se murió un tipo porque la tocó? Pues sí, más o menos. Ok, ¿y ustedes quieren que ahora yo la tenga en mi casa? Dijo: pues esa es la idea. Entonces él fue a su casa y le dijo a todos: señores, le dijo a la esposa, le dijo a los hijos: señores, señoras, esta casa va a cambiar porque hoy va a entrar la gloria de Dios a esta casa. Y dice la Biblia que entró el arca a la casa de Obededón. Qué poderosa historia. Entró el arca a la casa de ese hombre. Entró el arca. Y dice la Biblia: y Jehová bendijo a Obededón y a su casa, porque el arca estuvo 3 meses. Vea, estuvo 3 meses, y 3 meses fueron suficientes para que la Biblia diga que Dios bendijo su casa. Lo que no pasó en 20 años en la casa de Abinadab, pasó en 3 meses en la casa de Obededón. ¿Qué no puede pasar en 3 meses en tu casa? Si tú, en vez de seguir acusando a tu esposa, a la suegra, a los hijos, tú le dices a Dios: aquí está mi vida, quiero convertirme de verdad, quiero aceptar tu gobierno en mi vida, quiero aceptar tu voluntad en mi vida, quiero arrepentirme de todo aquello que aún siendo un cristiano no hago, en los que no te honro. Quiero arrepentirme de aquellos pecados que como cristiano he perseverado en mantener, pero yo te los quiero dar hoy. Te quiero pedir que me limpies, y que hoy, a partir de hoy, mi casa entre a un tiempo de consagración. Y yo le puedo asegurar que en 3 meses puede pasar lo que en 20 años no ha pasado. En tu vida, en tus hijos, en tu matrimonio, en tus finanzas. Así que si Dios te habló, yo quiero orar contigo. Quiero que me permitas orar contigo. Con mucha humildad, permíteme hacer una oración por ti. Y si es así, sal de tu asiento y ven aquí y vamos a orar. Yo empecé el ministerio cuando tenía 21 años. Hoy tengo 48.
Yo no sé cuánto voy a vivir. Quisiera vivir hasta los 120 años como Noé. Pero si solo viviera este año, yo sé lo que voy a hacer. Yo he decidido que mi vida solo va a existir para servir al Señor, para cumplir su voluntad, cualquiera que ésta sea, aunque me duela. Todos nosotros amamos nuestra familia. El mejor regalo que tú le puedes dar a tu familia, a tus hijos, se llama integridad. Porque la integridad va a ser más grande para tus hijos que todo el dinero. Escucha, integridad va a moldear su futuro más que todas las casas y coches que le puedas dar. Integridad los va a hacer fuertes, los va a hacer ganadores, los va a colocar por encima de muchos. Integridad va a hacer que ellos brillen, que sean un faro donde quiera que estén. Integridad va a hacer que tengan paz, que sean felices. Y hay cosas en la vida que no se pueden lograr con un discurso, se logran con un modelo. Por eso cuando tú quieres saber qué hacer en la vida, volteas a ver a Jesús, porque Él es nuestro modelo. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Y hoy yo percibo en mi espíritu la voz del Espíritu Santo fluyendo arriba de la iglesia, diciendo: conságrate. He empezado a escuchar la voz de Dios diciendo a la iglesia: búscame en santidad, entrégate de verdad, porque Dios está enviando su Espíritu Santo, porque Él quiere que las ciudades sean transformadas. Nunca el diablo tendrá tanto miedo como cuando ve a alguien que vive en santidad. Juan Wesley dijo: denme 100 hombres que no tengan temor a otra cosa sino al pecado. Y cuando el mundo encuentra personas así, el diablo va a temblar, va a temblar. Los demonios van a huir. El poder de Dios se va a manifestar. Dios quiere hacer eso en nuestras vidas. Yo llevo sirviendo a Dios 26 años y 7 de esos años los viví divorciado, con un hogar roto, con un matrimonio quebrado, con muchos sueños, muchos planes, pero un hogar hecho pedazos. Y cuando tú tienes enfrente un matrimonio y platicas con el matrimonio, la esposa te dice todo lo que ve mal en él, y él te dice todo lo que ve mal en ella. Y a veces uno como consejero no sabe qué decir, porque los dos tienen la razón. A veces se bloquea la comunicación. Ya no hay comunicación, porque cuando empiezan a platicar, empiezan a subir la voz, a gritar, a pelear, a discutir. Se acaba la forma, ya no, nadie llega a nada. La comunicación se estancó. ¿Por qué? Porque hay heridas, hay recuerdos, hay enojos, hay frustraciones, hay predisposiciones, etc. La única forma de que ese hogar pueda encontrar un nuevo día es si alguno de ellos dos decide rendir su voluntad completamente a Dios. Entonces Dios tiene un aliado en esa casa con el que Dios cuenta. Pero si todos somos cristianos, sí, pero no todos siempre estamos buscando a Dios de verdad, consagrados, sometidos. Muchas veces buscamos una cruz que no duele. Si Cristo hubiera ido a la cruz narcotizado, su sacrificio fuera ilegítimo. Sería como un médico que compró su título en Tepito y ejerce, pero no es médico, no es genuino. Pero la razón por la que Cristo es quien es que porque fue de verdad a la cruz. Y Dios quiere encontrar a alguien aquí en Walla Walla que le diga: Dios, aquí estoy. Y entonces va a pasar lo que nunca ha pasado en tu vida. Va Dios a defenderte con todo el peso del cielo, si es necesario. No, usted no me escuchó. Si Dios encuentra a alguien que le dice sí, Él moverá al cielo mismo
pero va a intervenir a favor de tu vida, va a intervenir a favor de tu casa. Así que en algún momento Dios tuvo que quebrar mi corazón, y por separado el de mi esposa, hasta que Él logró restaurar el hogar. Y yo sé que hay una unción en mi vida de restitución, de restauración, y yo quiero orar por ti. Y quiero que pongamos delante de Dios nuestro hogar, nuestra familia, y le digamos a Dios: toma mi vida, Señor, te la entrego. Pero yo acepté a Cristo hace 20 años, sí, pero ahora Dios está hablando de entregar tu voluntad. ¿Puede resucitar el amor? Sí puede. El humanismo te va a decir: no, ya se acabó, búscate otra, alguien más. Pero Él dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Puede Dios sanar un corazón? Puede hacerlo, porque Él resucita a los muertos. Hay unción aquí, pero es una unción que busca que tu corazón y el mío se pongan en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer milagros en esta casa. Dios quiere hacer milagros aquí. Dios quiere llevar esta iglesia a una nueva etapa. Dios quiere levantar esta iglesia a un nuevo nivel de autoridad. Dios quiere entregarles mucho más de lo que les ha entregado. Él quiere hacerlo, porque Él ama esta casa, Él ama esta casa, Él ama esta iglesia, la ama. Levanta tus manos.